y un funcionario del gobierno mendocino que en sí es sanjuanino, pero se autopercibe mendocino, es el presidente del Banco de Vinos en el Ministerio de Economía de la provincia y asesor de esa cartera, está planteando precisamente la internacionalización de Mendoza, y por eso precisamente nos parecía muy bueno hablar con él. Estoy hablando de Alfredo Aciar. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, Evangelina y Antonio te saludan. Buen día, ¿cómo les va Evangelina, Antonio? Bueno, a toda la audiencia. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata esto de la internacionalización de Mendoza? Bueno, a ver, estás refiriéndote a una nota periodística que me hicieran hace poquito, creo que fue la semana pasada, en función de la presentación del libro que nosotros hicimos el lunes pasado con Alfredo Cornejo, el libro Gildocracia. Esa nota se desprende de allí. Sí. Nosotros hace 2 años y medio nos abocamos en medio de la pandemia a escribir con Alfredo. Por supuesto que el que escribía era yo, y Alfredo, bueno, por supuesto daba directrices, daba señales, y después de 2 años largos obtuvimos como resultado un producto que creemos muy interesante, que hemos denominado Gildocracia, un libro, un ensayo, le digo yo, pero tiene formato de libro, en donde explicamos, un poco cómo es el sistema de repartos de fondos federales entre la nación y las provincias argentinas, ¿no? Y analizamos puntualmente el caso de Mendoza, por supuesto también el resto de las jurisdicciones, y bueno, y ahí se obtuvieron respuestas a cuestiones muy relevantes, muy interesantes, que son yo creo de lectura casi obligatoria para los que son empresarios, para los que son inclusive los trabajadores, porque ahí te explica muy bien por qué nos va como nos va y por qué estamos como estamos en materia socioeconómica. Entonces, bueno, cuando estuvimos presentando ese libro hace ya una semana acá en el Hotel Diplomatique, una persona que estaba presente hizo una pregunta, no recuerdo bien su nombre, y por eso salió la nota esta de internacionalización, ¿no? Es como si fuera un subproducto, perdóname Antonio, pero te debo decir cómo ha sido la génesis de eso, ¿no? Está bien. No es que yo tenga un proyecto de internacionalización de Mendoza, ni mucho menos, sino que está basado justamente en esa pregunta y obviamente a raíz del libro, ¿no? Bueno, así que y de lo que han analizado con Alfredo Cornejo, bueno, ¿qué es lo que han concluido en relación a cómo ubicar a la provincia de Mendoza con sus productos y sus servicios en el exterior, lograr mayor presencia de Mendoza en este sentido en el exterior, teniendo en cuenta que, bueno, básicamente todo eso depende en mayor medida de lo que se decida en un gobierno nacional, ¿no? Y más ahora que estamos a pocos días de elegir al próximo presidente. Bueno, claro. A ver, Evangelina, en el contexto del libro Gildocracia, en un apartado específicamente que nosotros le denominamos de ciencia ficción, pero que se hace a la luz de la necesidad de darle respuesta a esta pregunta que vos puntualmente me hiciste, nosotros imaginamos un mundo, un Mendoza independiente de la nación. ¿No? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si tal cosa, ¿no? Y ahí concluimos nosotros que Mendoza, con su propia potencia económica, o sea, la potencia que tiene sus actividades y sus sectores, etcétera, Mendoza puede vivir con lo que produce, e inclusive le sobra un poquito más, entendiéndose que pueda vivir en que podría pagar con la misma presión fiscal que hay actualmente, que lo ejerce obviamente la nación,
con esa misma presión fiscal, si la cobraría, suponete, el Ministerio de Hacienda de Mendoza, podría pagar perfectamente las jubilaciones, las pensiones, los planes sociales, los subsidios a la energía, los subsidios al transporte, la Universidad Nacional de Cuyo y todos los gastos que la nación realiza, el ejército, todos los gastos que realiza la nación en Mendoza, e inclusive le sobraría algo de dinero. Entonces, ese ejercicio que para nosotros es crucial en el libro, porque ahí es donde sale la conclusión de que hay provincias que ponen y hay otras provincias que sacan, y es decir, allí se producen un montón de inequidades, de cuestiones que tienen que rozan ya el extremo en lo que hace a la falta de correspondencia fiscal. Bueno, en ese contexto es donde nosotros nos preguntamos, ¿y si Mendoza estuviera independiente y podría desarrollar su política de comercio exterior, cómo sería? Y claro, sería muchísimo más favorable de la que tenemos hoy, porque hoy la política de comercio exterior te la define la nación con criterios de nación y protegiendo sectores y actores de la economía que están muy lejos de acá de Mendoza y de los intereses de Mendoza. Por eso es que es muy difícil proyectarse dentro de un esquema donde el gobierno que ha venido, que está en funciones, y los que han regido durante los últimos 20 años, han jugado literalmente en contra de los intereses de la provincia de Mendoza, y no solo de esta, de otras provincias también, como el caso de Córdoba, Santa Fe, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Y ahí viene la parte más política, la parte que le corresponde tal vez al otro Alfredo, que es básicamente generar consensos políticos, y él lo dice siempre: yo quiero generar los acuerdos políticos con los actores que compartan los objetivos de Mendoza para poder de alguna manera incidir en la nación y torcer de alguna forma este destino que nos tiene, que yo le llamo figurativamente, con una pata encima en la cual no podemos crecer. No sé, escucho mucho retorno, Antonio. No, está bien, está bien, te estamos escuchando perfectamente. Lo que sí, no sé, en otro momento, en otros gobiernos, más allá de que la centralidad está en nuestro país, se ha intentado lograr esta posición, digamos, estratégica que tiene Mendoza, como, digamos, un paso al Pacífico, ¿no? Una ventana ahí donde pasa mucho transporte internacional, hay mucho comercio, y lograr, por ejemplo, una salida por el puerto de Chile. Eso se dejó de hablar, y hay un acuerdo binacional que le permite a Mendoza tener muchas herramientas. ¿Esto sería como una alternativa? Bueno, justamente de eso estamos hablando. La vocación de lo que se llama el corredor bioceánico, que tanto se ha dicho, porque se dice, sí, pero no, que no se hace mucho al respecto, ¿no? Porque este país gobierna básicamente mirando el porteño centralismo, o claro, lo que es el AMBA, o lo que es el litoral. Poco y nada inciden los intereses de provincias como en el caso de Mendoza, que nosotros naturalmente, por una cuestión de geográfica y estratégica, nosotros deberíamos estar mirando para el otro lado, es decir, en vez de mirar para el este, tenemos que mirar hacia el oeste, hacia Chile, que lo tenemos más cerca, con puertos y con una vocación de comercio exterior fenomenal que tiene el país trasandino, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos en el eslogan, pero poco y nada hacemos respecto de llevar políticas claras en ese sentido. Fíjate vos que hasta el día de hoy discutimos más o menos los mismos pasos, inclusive pasos fronterizos. Sí, incluso no se puede lograr una buena coordinación con Chile para la apertura y cierre del paso internacional. O sea, hasta en ese tema todavía estamos discutiendo siempre sobre lo mismo, ¿no? Absolutamente, es una discusión casi anacrónica, y que los que ya llevamos varios añitos, ya medio que, viste, decir, che, de nuevo con esto, pero poco ruido, o sea, mucho ruido, pocas nueces, quiero decir. Entonces,
Bueno, esto cómo se da vuelta, y bueno, consiguiendo poder político para poder, vuelvo a decirte, en Buenos Aires, a través de la política nacional, tratar de torcer ese destino. Hoy, con una macroeconomía explotada como el que tenemos, con un explotada, ¿qué quiero decir? Es un polvorín en el que estamos, que vos no sabés cuánto va a ser el precio del dólar de acá a un mes, la inflación, no la sabés, si proyectás a 3 meses menos. Vos me decís, bueno, esos preacuerdos o acuerdos más bien firmados con Chile, ¿cómo lo vas a aprovechar si no podés saber? En el comercio exterior vos necesitas previsibilidad, necesitas saber a cuánto vas a cotizar una mercadería o una licitación, ponele, que vos quieras presentarte allá en Chile, y a qué dólar cotizas si es que tú, digamos, tu empresa, tus trabajadores, toda tu potencia productiva están de este lado, claro, de la cordillera, es decir, dentro de la República Argentina, que tiene, vuelvo a decirte, una inestabilidad fenomenal. Hoy lo que se está debatiendo en la coyuntura de esta elección que vamos a vivir dentro de poquito es si entramos en un proceso de hiper o si no, y cómo zafar de eso. Hiperinflación, imagínate que eso lo vivimos, vuelvo a decir, la vamos a quitar acá a Eva, pero creo que Antonio, vos y yo la vivimos a fines del 89 y en el 90 de nuevo. Sabemos de qué se trata eso. Los chicos que hoy tienen, no sé, menos de 35 años, para poner un límite, hoy son la mitad del padrón, son la mitad de los que van a ir a votar ese día, no tienen idea de lo que es eso. No saben de qué se trata, podrán haber escuchado, leído, pero no lo vivieron. Yo fui de los que viví que ibas y comprabas en el supermercado y entre que agarrabas el paquete de fideo y llegabas ahí a donde te cobraban, cambiaba el precio. Sí, te lo venían a remarcar en la fila. Bueno, eso es lo que estamos debatiendo hoy. Imagínate si podemos ponernos a hablar de cosas de largo plazo, internacionalización, etcétera. No, a eso primero hay que ordenarlo. Ordenar la macroeconomía argentina, esa es la base. Y ahí, sobre eso luego, claro que sí, estos trabajos como los que hemos hecho con Alfredo Cornejo, por supuesto que ya una vez sobre base sólida, vos planteás o plantás bandera y decís, bueno, miren, estos son los intereses, esto es lo que queremos nosotros para nuestra provincia. Bueno, ¿qué quieren los otros? Lo discutís, llegás a un consenso y bueno, y si todos ganan algo, bueno, sería lo mejor, ¿no? A eso apostamos, a ese futuro apostamos. Pero bueno, con los pies bien sobre la tierra de que hoy estamos realmente en terreno fandangoso. Bien. Alfredo, te agradecemos muchísimo este diálogo, está interesante y bueno, son desafíos a plantearse a futuro. Veremos si los podemos lograr los mendocinos más allá de la coyuntura nacional que por ahora sigue siendo muy adversa, y veremos, ¿no?, de acuerdo a quién gane y qué haga, cómo podemos relacionarnos con eso y poder seguir adelante con nuestras cosas. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, vuelvo a reiterar, instarlos a la lectura de Gildocracia. Es un libro que se lee muy rápido y creo que deja muchísimas enseñanzas que hoy están en la inconsciencia total de la mayor parte de nuestro pueblo. Bien. Abrazo grande, Alfredo, que estés bien. Adiós. Abrazo, hasta luego. Adiós.